Buenos días. Hoy vamos a trabajar la distribución de la riqueza. La distribución de la riqueza se puede definir como la forma en que se reparte el producto total producido por un país entre los empresarios y los trabajadores. Se encuentra determinado por las políticas económicas implementadas por el Estado. El Estado juega un papel bastante importante dentro de esta distribución de riquezas porque es el que determina varios de los aspectos fundamentales cuando se va a hablar de riqueza en una sociedad. Para inicios de para la primera mitad del siglo XX, se decía que más del 43% de la riqueza mundial estaba concentrada en el 1% de la población. Para poder entrar en ese 1% de la población rica del mundo se necesitan alrededor de unos $760.000 de capital. Es decir, en tiempo actual, más o menos 3.040 millones de pesos colombianos en capital, es decir, en plata para invertir que genere ganancia. El Estado es, digamos, un factor fundamental dentro de esa distribución de la riqueza, ya que regula las condiciones adoptadas por las empresas, es el que fija los impuestos, el que establece las políticas económicas que permiten esa distribución de esa riqueza. Pero cuando hablamos de capital, los dueños del capital siempre van a tener la mayor ganancia dentro de esa sociedad. Entonces, se va a decir que la riqueza en mayor proporción se va a concentrar en ese sector y el resto en los salarios de los trabajadores. Los factores que inciden en la distribución de la riqueza son tres: el Estado, las empresas y los hogares. El Estado es el factor que más influencia tiene en dicha distribución. Es el que determina las políticas económicas a seguir, como lo dije anteriormente, y esas políticas regulan y priorizan la inversión productiva, todo lo que tiene relación con la producción dentro del país, que es lo que genera el ingreso. Interviene en el establecimiento de los salarios mínimos, pauta los impuestos a las ganancias y su distribución, favorece la producción nacional y de cierta manera se imponen trabas a las importaciones. De tal manera que haya más consumo local. No es la generalidad dentro de los comportamientos económicos del Estado, pero se asume como una política económica. Las empresas, a ellos les corresponde cierta autonomía porque pueden tomar decisiones que inciden en la distribución de la riqueza, como los porcentajes de las ganancias, el tipo de producción que se lleva a cabo y cuál genera mayor ingreso, mayor ganancia, el uso de materia prima económica o de calidad. En este caso ellos determinan cuál de las dos utilizar que les genere mayor ganancia dentro del cuando está el producto final. Esa autonomía que se genera a las empresas tiene límites fijados por el Estado. Por ejemplo, la fijación del salario mínimo. Ninguna empresa puede pagar menos del salario mínimo legal vigente establecido por el Estado. Otra es la presión tributaria. Cuando se habla de esa presión tributaria son los impuestos que tienen que pagar los empresarios, y entonces esos impuestos dificultan el proceso de reinversión productiva. Es decir, mucho dinero se va al pago de impuestos y ese pago de impuestos es la ganancia que recibe el Estado frente al proceso productivo de esta empresa. Y los hogares como unidades de consumo tienen un papel bastante importante
y repercute en la distribución, en esa distribución que se da de la riqueza, especialmente cuando no se consume conscientemente y se gasta más de lo que se gana, generando endeudamiento, y entonces esto lleva a falta de liquidez. Esa falta de liquidez lleva a que se esté por debajo de la tasa promedio. Eh, Basado en esos puntos, se observa que la distribución de la riqueza, de acuerdo a la forma, puede ser de acuerdo a la forma en que interviene cada medio de producción en el proceso productivo. Se habla de en una economía capitalista, la distribución de la riqueza se basa en la competencia, la demanda, la oferta y la importancia que logre cada medio de producción dentro de la obtención de su ganancia. De esa misma manera vamos a hablar de un gran mercado. En ese mercado hay una competencia y todos hacemos parte de ese gran mercado, o comprando o vendiendo, y esto es lo que determina la ganancia dentro de esas sociedades capitalistas. Entonces, vamos a hablar que los dueños del capital obtienen un porcentaje mayor de la ganancia, son los que hacen la inversión. Los trabajadores reciben el salario, digamos que esa es la ganancia que se tiene dentro de ese proceso productivo, y los recursos naturales, la renta por el uso de estos. Entonces, cuando vamos a decir cómo se distribuye la riqueza, se va a decir que al final del proceso de producción se divide o se otorga de una manera especial, como lo dije anteriormente. La naturaleza es quien aporta los recursos naturales, le corresponde el pago de arrendamiento de renta de la tierra, el trabajo es el recurso humano, aporta el esfuerzo en la creación de esos bienes, y le corresponde el salario. Esa es la ganancia que se tiene dentro de ese proceso. Y el capital son los bienes que respaldan la producción de esos productos, y le corresponde el interés que permite el aumento progresivo de ese capital, es decir, la ganancia mayor es para los propietarios de ese capital, de ese dinero que se invierte para poder generar ese producto final. El Estado es el que maneja todo el proceso, todo ese proceso productivo, y le corresponden ciertas contribuciones establecidas dentro de las normas y los impuestos que se generan de esta producción. La empresa es una entidad económica que coordina, organiza, dirige todas las actividades productivas, por lo que le corresponde una ganancia o un beneficio. Pero entonces acá podemos concluir que la mayor ganancia se genera para los propietarios de esos medios de producción, o los que tienen el capital para invertir dentro de esa sociedad. La forma en la que se distribuye la riqueza de un país puede determinar el nivel de vida, la salud, afectar las inversiones, toda la producción de bienes y servicios. Entonces vamos a decir que esa distribución de la riqueza en las sociedades es bastante desigual. Hablamos de unos datos al inicio en donde se dice que más del 43% de la riqueza mundial está en manos solamente del 1% de la población. Entonces, cuando decimos esto, vamos a decir que son los empresarios, son los grandes capitalistas los que pueden acumular cada vez más riqueza.
Cuando hablamos de los objetivos del modo de producción capitalista, pues se cumplen a cabalidad, porque el objetivo principal dentro de este modo de producción es la acumulación de riquezas. Esa acumulación de riquezas se genera desde la ganancia de esa desde la ganancia que se genera con esos medios de producción. Entonces, el propietario de los medios de producción genera el empleo. Allí está lo que se hablaba en clases anteriores sobre el dueño del medio de producción y los trabajadores. Los trabajadores reciben el salario a cambio de su trabajo y el empresario, el propietario del medio de producción, le genera la ganancia que le permite ir aumentando su riqueza, ir acumulando más riqueza, cosa que una persona asalariada, un trabajador, le va a ser muy difícil porque le es otorgado un salario por su trabajo. Ese salario le permite la satisfacción de las necesidades, y cuando se habla de esa satisfacción de necesidades, pues no queda un excedente que le permita ir acumulando un capital para convertirse posteriormente en un propietario de algún medio de producción y dejar de ser un trabajador, un asalariado, para convertirse en un generador de empleo dentro de la sociedad. Entonces, digamos que el tema de la distribución de la riqueza siempre ha sido un tema de discusión en la medida que en el mundo capitalista, siempre serán los propietarios de los medios de producción los que tienen la mayor ganancia.